¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, en relación a lo que sucede en México y el mundo. En este caso concreto, pues nuevamente el tema de los infantes, que ustedes saben que es un tópico que nos gusta poner sobre la mesa. Y es que hay datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, datos oficiales, que revelan que en promedio cada 8 horas un menor de edad es asesinado a manos del crimen organizado. Voy a platicar precisamente sobre este tema con mi querido Juan Martín. Usted lo ubica perfectamente, experto en esta materia, integrante de Tejiendo Redes, y quien nos va a ayudar a comprender aún más este fenómeno que sin duda alguna, querido Juan Martín Pérez García, eh, siempre es algo que duele, sobre todo cuando se topan casos como por ejemplo el de Sonora, en donde te aparecen imágenes dolorosísimas de pequeñas que son asesinadas, que son violentadas. ¿Cómo estás? Hola, querido Jesús. Pues sí, yo creo que lamentablemente los casos que van apareciendo, pues sí que van sobre todo recuperando en la prensa o se hacen virales en redes sociales, nos vuelven a recordar día tras día que niñas, niños y adolescentes, que representan uno de cada tres habitantes en México, una tercera parte, ellos y ellas están en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia que se ha generalizado en el país. Y creo que, digamos, el caso paradigmático de Sonora nos muestra al menos tres cosas básicas, mi querido Jesús. Uno es que el patrón de las autoridades sigue siendo minimizar los hechos, ¿no? Segundo, que no se hace la investigación y, digamos, la conceptualización correcta de los casos vinculado con esta primera idea de minimizar los acontecimientos. Y tercero, y eso es lo más grave, que carecemos de una estrategia nacional para prevenir y atender la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y no por falta de evidencia, Jesús, hay bastante material, hay recomendaciones de los organismos internacionales en derechos humanos de infancias. En septiembre pasado, octubre pasado, se emitieron las últimas recomendaciones del comité, que son una hoja de ruta literalmente para poder afrontar esto con la mirada internacional. Las organizaciones hemos trabajado también mucho en otras administraciones, incluso todavía en el gobierno de López Obrador, cuando Olga Sánchez Cordero era secretaria de Gobernación, trabajamos una estrategia nacional para afrontar la violencia armada contra niños y niñas. Y lo triste de esta historia es que duró solamente una sesión. No volvieron a reunirse, no se volvió a articular nada. Y pues esto nos lleva a una conclusión inevitable, Jesús, y es que no existe voluntad política para priorizar la violencia contra niños y niñas en este país. Oye, este punto, por ejemplo, que señalas, cada día se va agudizando con mayor facilidad y a raíz de esta falta de voluntad política que nos planteas, Juan Martín, ¿qué tanto está ese entorno influyendo en los pequeños? ¿Qué tanto está impactando directamente en que se vaya construyendo esta situación? Hace ya algunas semanas se presentó este caso también de unos pequeños que son víctimas junto con sus padres por parte del fuego cruzado. Posteriormente otros son agredidos también en el caso de, en ese momento me parece que fue el ejército el que se vio involucrado. Después se dio otro caso de la Guardia Nacional. Es decir, son los diferentes actores de una violencia quienes golpean directamente al menor. Parecería, sé que hay circunstancias distintas, sé que hay momentos diferentes, tensiones distintas, pero que a final y causas distintas. En cada una de estas situaciones hay causas distintas, pero ¿qué tanto de repente parece que está desamparado el niño o la niña ante escenarios de violencia? Sí, mira, yo creo que hay varios elementos a tener presentes. Tenemos ya 18 años con una guerra fracasada que pretendía reducir la criminalidad y mejorar la condición de seguridad para las y los habitantes, pero si miramos los indicadores de 2006, cuando inicia la guerra con Calderón, y vemos los indicadores hacia 2025, pues, o sea, 19 años de esta guerra, vemos que todos los indicadores son digamos, se fueron, están desorbitados, digamos, no se cumplió ese objetivo. Y evoluciona ello porque tenemos niños y niñas que en 2006, 2007 nacieron, que ya alcanzaron la mayoría de edad en estas fechas y son hijos de la guerra. Y esta expresión tiene varias connotaciones, que han crecido encerrados en sus casas. Dependiendo del código postal donde vivan, entre 6 y 8 de cada 10 no pueden ir caminando a la escuela, no pueden salir con su bicicleta a jugar con sus amigos y amigas.
Las personas adultas los protegen y los guardan en casa por temas de inseguridad. Dependiendo también el lugar donde vivas, si está bajo control criminal, tu escenario de violencia está en función de lo que mandate el jefe de plaza. Y en todo esto, y esto es lo más grave cuando hablo de los hijos de la guerra, es que el Estado no está. O cuando aparece, generalmente es para perseguirte, para violentarte. Y son niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que no están encontrando certidumbre para poder desarrollar su vida, no encuentran autoridades como aliadas y la violencia es el código de relación que conocen. Y esto también se expresa en la violencia familiar, se expresa en la violencia que viven en las escuelas o el acoso escolar. Y vemos cómo no solamente es un hecho de violencia para defenderte, sino la crueldad con la que esta violencia se está expresando. Los últimos casos grotescos de ahora estas niñas, este feminicidio infantil múltiple en Sonora, tres hermanitas que además de ser asesinadas de acuerdo a los testimoniales de las madres buscadoras y lo que la fiscalía refiere, sus cuerpos fueron lastimados, ¿no? Previamente en Baja California, una adolescente, su cuerpo fue mutilado, no solo asesinada, este feminicidio, sino su cuerpo mutilado. Y así tenemos otras expresiones que nos dan cuenta de un nivel de crueldad importante en la violencia. Y esto lo que nos está explicando es que cuando no hay un soporte institucional que contenga esta impunidad, esta barbarie, digamos, en la expresión de la violencia, no tiene límites. Y digo, lo pareciera lejano, pero pongo extremo, el genocidio en Gaza. O sea, lo que estamos viendo todos los días es un nivel de barbarie que no nos hemos imaginado en un mundo contemporáneo, pero es exactamente lo mismo. No hay quien detenga a Estados Unidos y a Israel con este genocidio. Y regreso a México. Los criminales en este país saben que tienen garantizada la impunidad de antemano. Lo hemos comentado en varias ocasiones también en tu espacio, Jesús. Por cada 100 carpetas de investigación que se abren, tenemos en promedio la impunidad de 90, 95, 97% según la entidad federativa, según el delito del que estemos hablando. En delitos sexuales casi el 97% de impunidad. Y obviamente el mensaje que los niños y niñas viven cotidianamente es que la violencia es el único código que vale y que no tienes protección, si acaso, de tu familia, aunque esto no siempre aplica para todos los casos. Oye, en este marco, precisamente, querido, y ahorita lo que mencionabas, esa violencia cada día mayor, es decir, ya no hay ese límite de pensar son niños, son niñas, eso ya no importa literalmente, y es mucho esa mentalidad que bien señalabas de la guerra, porque en una guerra tristemente se vale absolutamente todo y el que esté enfrente es el enemigo por un lado y por el otro. ¿Y cuál es ese impacto que deja este tipo de asuntos en el ámbito social también para los pequeños y las pequeñas, oye? Sí, digamos, en los análisis o estudios que se han hecho a nivel internacional sobre la violencia, es que puede afectar, le llaman estrés de desarrollo, estrés por desarrollo. Es decir, los vínculos afectivos que se pueden construir en tu entorno cercano, tu familia, tu escuela, tu comunidad, están alterados. Y eso hace que los niños y niñas no tengan la certeza o la seguridad de un vínculo que permita, si tengo miedo, ¿a quién recurro? Si necesito ayuda, tengo claro que alguien me va a apoyar. Y esto comienza a trastocarse. Y los niños y niñas comienzan a crecer, no solamente en términos, me refiero, físicos, sino también en términos psicológicos, con la incertidumbre que les acompaña. Estos estudios que ya ha hecho, por ejemplo, Naciones Unidas, hay un gran estudio mundial que trabajó durante 3 años, entre el 2003 y 2006, que es el estudio mundial sobre la violencia contra niños y niñas, concluyó que los lugares donde hay más violencia, irónicamente, es en los lugares de protección, las casas, las escuelas, iglesias, centros deportivos, y es donde menos marco normativo tenemos, menos supervisión. Y este estudio también lo que muestra es que esta violencia literal se queda pegada en el cuerpo de niños y niñas en su proceso de desarrollo y les va a afectar en su vida adulta, con enfermedades, algunas de salud mental, enfermedades físicas, con baja productividad, pero lo más grave de esto es la reproducción de la violencia. Un niño, una niña, un adolescente que ha vivido en un entorno violento va a tener gritos de pedido de auxilio reproduciendo esa violencia. Por eso comenté hace un ratito lo del acoso escolar. Cuando hablamos de esto en las escuelas, en muchas ocasiones es más fácil que lo vivan y lo entiendan en el sistema educativo, porque
pueden recibir ahí a los niños y niñas que están viviendo en su contexto de violencia familiar o que son estos niños y niñas víctimas de violencia y son precisamente ellos quienes están reproduciendo mucho de esta violencia. Pero obviamente estamos hablando, y regreso a que esta violencia tiene una estructura en el Estado mexicano. Nuestro país está gastando más en armas y en militarización que en educación y en salud. Nuestro país ha decidido recortar precisamente estas áreas sensibles de educación, salud, prevención de delito, cultura de paz e invertir más en esta dinámica de guerra. Claramente el resultado no está siendo positivo. Esto tendría que significar desde el sentido común, pero sobre todo desde la evidencia de los datos concretos que tenemos que cambiar la decisión estratégica. Que muchas veces termina politizándose y se cae en la diatriba partidista, más allá realmente de buscar una solución a un hecho que se está presentando, una tragedia, digámoslo así, porque siempre aunque fuera uno solo, es una tragedia que un niño o una niña pierda la vida por consideraciones de esta índole, ¿no? Sí, y fíjate que esto que toca Jesús es súper relevante. Mira, yo creo que hay una buena oportunidad, ojalá se pueda asumir así. El día de ayer, una periodista, Karina, de 24 horas, preguntó a la presidenta sobre este caso, pero específicamente le preguntó sobre los datos de la impunidad y el incremento de la violencia. Obviamente se ve que tomó en curva un poco a la presidenta porque no tenía esta información y bueno, sabemos la respuesta típica de vamos a revisarlo, le pedí al gabinete, pero es buena noticia que pida revisar los datos. El día de hoy hizo una mención nuevamente porque el caso sigue estando candente y hizo una mención sobre no politizar el caso. Eh, Obviamente es una expresión que se puede usar, pero tiene sentido un poco en lo que planteas, Jesús, de que claramente un caso paradigmático como este es muy fácil de politizar para quienes puedan tener algún tipo de interés o confrontación con la presidenta o con su partido, eh, aunque lamentablemente tendrán razón en cualquier argumento que planteen, porque no hay una respuesta institucional, no hay política pública para prevenir y atender la violencia contra niños y niñas, los datos están ahí, los indicadores muestran, claramente hay una pequeña reducción en estos meses, en estos últimos meses, pero estos pequeños cambios no modifican la realidad concreta de que la impunidad está en altos niveles. Y creo que el llamado a no politizar hay que verlo con cuidado, porque el no politizar no significa que no lo hablemos, significa que lo conversemos con evidencia. Y esa evidencia son datos oficiales, son respuestas en el marco legal, en los programas públicos existentes y reconocer autocríticamente lo que falta por hacer. Porque de otra manera, pues obviamente se presta para el peloteo político, pero más allá de esto que sería un poco absurdo pues no sé, innecesario, eh, es que están fallándole a niños y niñas, regresando al punto anterior que conversábamos, Jesús. Ahora un niño o una niña en este país, cuando piensa en su seguridad, la pregunta es si está pensando en la autoridad, llámese policías, autoridades municipales o el ejército, o está pensando en el grupo criminal que controla el territorio. Así de duro y de concreto para muchos de ellos. Y esa respuesta va a tener una implicación a la hora de su relación con el Estado, de su relación con la ley, si respeto o no respeto a la ley, si tiene sentido o no. Y por otra parte, la deuda, que hablo de deuda, pero es obligación legal que tiene el Estado. Solo como nota al pie, Jesús, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas establece, igual que la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que se tiene derecho a una vida libre de violencia. Pero también establece que es obligación de la autoridad, la ley general, de sesionar cada 6 meses con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, que es el mecanismo de coordinación de la política pública. Ahí se sientan gobernadores y gobernadoras, se sientan las secretarías de Estado y se toman decisiones estratégicas para niños y niñas. Desde que llegó López Obrador, no sesionó él nunca. A sus 6 años no quiso sesionar con el CIPINA. Incluso recordarás que pretendió eliminarlo al tercer año de su gobierno. Logramos detenerlo. Llegó Claudia, afortunadamente no eliminó al CIPINA, nombró a Lorena Villavicencio, una mujer con mucha trayectoria, una militante de Morena también, aparentemente cercana a ella, pero no ha sesionado todavía. Y creo que el hecho de que ella reconozca que hay un tema grave como este de estas niñas, el feminicidio infantil múltiple, puede ser una oportunidad para recordar que está en falla, que está en deuda, que no ha sesionado el CIPINA
y que sería una acción de Estado muy concreta para tomar decisiones y evitar que se politice este o cualquier otro tema. Y finalmente, estaba checando todas las datos, sí. Como bien señala, Sinaloa, Aguascalientes, lugares en donde, bueno, el caso de Sinaloa, uno lo entiende, ¿no? Chihuahua, hasta cierto punto, pero brinca Aguascalientes, ¿no? Que sea otra región en donde se incrementa de manera exponencial el número de muertos de pequeños, cuando es uno de los estados que está fuera del mapa de la violencia, o por lo menos de lo que Ujú. públicamente se dice de la violencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que los datos tienen, digamos, una tendencia al incremento si hacemos un corte. Mencionaba yo hace un rato el inicio de la guerra, 2006, ¿no? Pero vamos a un corte más concreto. 10 años, los últimos 10 años. Enero 2015, mayo 2025. Más de 26,000 niños y niñas asesinados. La mitad de ellos, un poco menos de la mitad, homicidios dolosos. Más de 11,000. Y tenemos solo en el sexenio de López Obrador más de 14,000 de esos 26,000 que acabo de mencionar. Y en lo que va de Claudia, 1,600 homicidios. Cuando hablamos de impunidad, la pregunta es muy sencilla y simple. De esos 26,000 asesinatos, ¿cuántas sentencias tenemos? ¿Tenemos 26,000 personas sentenciadas por esos crímenes? Y la respuesta triste, querido Jesús, es que no. Tenemos altos niveles de impunidad. Y eso invita a que se repitan los crímenes, porque alguien que agrede a un niño o una niña sabe que no pasa nada o que es muy poco probable que suceda. Y esa es la clave precisamente cuando hablamos de política pública. Si queremos que no se politice algo, si queremos que esto no termine en un peloteo, digamos, de las élites o de los grupos de poder, tiene que cumplirse con la ley. Parece sencillo, ese es el tema, cumplir con la ley, usar los mecanismos del Estado para poder proteger a niños y niñas, que insisto, son más de 36 millones, uno de cada tres habitantes en este país. Miguel Juan Martín, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas conocer más sobre este tema. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, fuerte abrazo y lindo día.